del Excel. No sé si de pronto lograron construir la tabla, porque el Excel también iría en la evaluación que van a dar el 9, ¿ya? Entonces todo eso... Dígame. Bueno, disculpe, sería interesante, no sé si nos puede ayudar con la parte de los porcentajes, los dos últimos recuadros. Buenas. No puedo generar esa parte porque había un inconveniente ahí. Ya, buenas. Sí, siempre usted dijo que el Excel iba en la segunda unidad. Pero vale recordar. ¿En la? El Excel dijo que iba en la segunda unidad, las tablas de Excel. Es que ya estamos con materia de segunda, porque la primera ya acabamos. La primera solo cubre hasta la parte de población y muestra. Ya estamos en tema también, chicos, de segunda unidad. Recuerden que la parte de la frecuencia, todo eso también ya es parte de la segunda unidad, todito esto, ¿sí? A ver, les proyecto lo que me dicen que que quedó pendiente el día lunes, ¿ya? A ver, aquí está, ya lo tengo. ¿Me confirman si lo pueden ver, chicos? Sí. Sí. ¿Sí? Ya. A ver, preguntas entonces. Esta parte de aquí sí se entiende también, creo, ¿cierto? De la manera que nos había indicado usted de copiar y pegar al otro lado, no salía. La única manera era copiar el primero, digamos, poner el igual a la celda H3. Entonces, si poníamos igual a la celda H3, solo en la primera frecuencia relativa, ahí sí se desplegaba el 8%, más no de la manera que nos había indicado de Ya se cortó, no lo alcancé a escuchar. A ver, en esa parte de aquí es completamente válido, ¿sí? Si esta parte de aquí ustedes copian y le pegan acá, les va a quedar, miren, así les está quedando a ustedes, creo, ¿cierto? Sí, ese error teníamos en copia y pega. Al copiar y pegar, entonces aquí en general recuerden trabajar la parte del porcentaje, ¿sí? No, igual, solamente si copiamos la primera y ponemos igual en la primera, ahí sí ya no hay el error. El error es porque se copia con todo y fórmula. Por eso sale esa... Ya entiendo. Es que ustedes le hacen control C, pero aquí pónganle así, solo que copien los números. Ese es el error entonces aquí, porque ustedes al hacer control C y control V directamente, obviamente se les va a ir con todo y la fórmula que estamos trabajando, en este caso en la columna H, ¿ya? Pero sí, en las opciones de pegado, le ponen ustedes aquí, este de aquí, solo los valores, ahí sí solo extraen los números. Ahí no debería darles ningún problema, pueden comprobarle también, ¿ya? Entonces, al trabajar ahí la parte, miren, ahí se les va a quedar exactamente el mismo valor. 14, aquí tienen 4 y 10, ¿cierto? Le trabajan aquí la parte del porcentaje, ¿ya? Y obviamente aquí le deben quitar la parte de los ceros, si no quieren, a pesar que ya se entiende. Pero si quieren solo trabajar directamente el porcentaje, les quedaría así. Le reducen 2 ceros, 8, 14 y ya les queda exactamente el valor de acá. Ese entonces es el problema, cuando ustedes le están copiando y pegando directamente todo, así. No sé si se fijaron, váyanlo comprobando también ustedes. Control C, miren, yo no hago ningún tipo de pegado especial. Miren, ahí está el error, ¿ya? Porque obviamente ahí, como nos dice el compañero, obviamente ahí se les va a ir también la parte de la fórmula acá, en la frecuencia relativa. ¿Sí? No hagan eso entonces, ¿ya? Si van a copiar esta parte de aquí,
Entonces lo hacen así, copian, control C normal, y aquí tienen que hacerle clic derecho y el pegado especial, solo los valores. Ahí sí les va a dar el mismo, ¿ya? Váyanlo comprobando y me confirman, ¿sí? Sí, ya salió ya. Perfecto, ¿ya? En la frecuencia relativa porcentual, exactamente lo mismo, trabajan con esta columna de aquí, ¿ya? Ahora me comentaba una compañera que esto del Excel les había dicho que no les voy a tomar aquí. ¿Es correcto? ¿Ya? Si quieren no hay problema. El Excel lo dejamos tranquilamente para la evaluación bimestral. Depende de ustedes. Sí, profe, porque aún tenemos dudas y pues, no estamos todavía bien con lo del Excel. ¿Ya? Sí, de Bueno, forma yo de mi manual, parte. recién estamos aprendiendo a utilizarlo también. Ya, perfecto, O no hay sea, con ningún las problema, fórmulas. ¿sí? Pero esta tabla, las que estamos viendo aquí de forma manual, digámoslo así, eso sí deberían poder y hasta ahí iría. Claro, de forma ya. manual dijo que sí nos tomaba, pero en Excel no. Ya, buenazo, no hay ningún problema, ¿sí? Pero el Excel ya les quedaría entonces para la siguiente prueba, la bimestral. Ok. Ya, perfecto, ¿sí? Preguntemos, chicos, de esta parte. Ahí vayan comprobando entonces esos dos porcentajes también. Recuerden que aquí, si hacen ustedes la sumatoria, les debe quedar el 100%, ¿sí ven? Ahí se comprueba. Entonces, eso era el error, ¿sí? Eso era el error. Ustedes estaban copiando y pegando sin hacer un pegado especial. Y obviamente iba a pasar lo que nos dijo el compañero. Copiaban y pegaban, pero pegaban con toda la fórmula. Entonces ahí sí se complicaba. Tienen que copiar únicamente. No, por eso dos no nos valores. salía. Ya, sí, justamente eso. Ya, váyanlo comprobando. Si tienen preguntas, me las dicen, ¿sí? Y y se podría hacer un repaso de toda la tabla, tal vez. No sé si tienen tiempo, tal vez. Ah, sí, no hay ningún problema. Sí, fuera bueno. ¿Ya? A ver, ustedes para construir la tabla en Excel siempre van a tener esta columna. La Profe, columna disculpe que le moleste. Si puede grabar la clase sería mejor, porque si no, no está grabando en este momento usted. Estoy grabando desde mi compu. Ah, ya, perdón, disculpe. Sí, desde mi compu se está grabando, no hay problema, chicas. ¿Ya? A ver, entonces ustedes en el ejercicio siempre van a tener los datos. Tal y como construimos la tabla de forma manual. ¿Se acuerdan cuando hicimos aquí en clase los datos en bruto, digámoslo así? ¿Sí? Los datos así, desordenados, repetidos, todo eso. ¿Ya? Ahora, el trabajo cuando ya venimos a software, a Excel. A ver, no sé si me ayudan, chicos, con los micrófonos. Se escucha mucho eco. Eso. Ya me tengo que ir silenciándolos también porque hay mucho ruido. Ya. Entonces, los datos siempre los van a tener. En este caso, para este ejemplo, los trabajamos así, chicos, en columna. Pero pueden estar directamente en fila o ocupar 1, 2, 3, 4 filas. Ya depende mucho de la cantidad de los datos, ¿sí? Pero el manejo del Excel no cambia, ¿sí? Por eso es importante conocer cómo trabajan cada uno de los comandos, ¿ya? Entonces, tenemos esta parte, ¿cierto? Los datos en bruto. Si no nos dan, por ejemplo, aquí el dato o el archivo como tal ya nos daba que hay 50 datos, ¿sí? Y por lo general siempre un ejercicio les va a decir se encuestó a tantas personas, como en el que hicimos en clase, un número de 30 alumnos, entonces esa es nuestra muestra, ¿ya? Para este ejemplo tenemos 50 datos. O si no, si yo no sé los datos que me están dando, recuerden que en la celda B53 ya se utiliza una fórmula, la fórmula de contar. Cuento y selecciono todos estos datos. Ya hasta ahí estamos bien. Ahora, desde aquí empezaba el trabajo con ustedes. ¿Ya? Datos no repetidos. ¿Sí? Recuerden que con ustedes copiábamos y pegábamos en esta parte. ¿Ya? Hacíamos ese filtro. ¿Sí? Voy a ver, no sé si los compañeros que tienen o ya lo tienen aquí de pronto puedan abrirse otra hojita de Excel y copiar eso y lo van a ir anotando también.
A pesar de que aquí les había dicho que tienen espacio suficiente también para ir anotando los comandos, ¿sí? Los comandos y también cómo funciona, ¿ya? Entonces, para los datos no repetidos, ¿qué hicimos? Copiamos toda esta columna de aquí, ¿sí? La copiamos directamente, ¿ya? Entonces, ustedes la copian directamente aquí, ya todos esos datos. Voy a ponerles, déjenme ver aquí, ahí estamos, ¿ya? Entonces, tienen ahí los datos y ¿qué hicimos? ¿Ya? Ustedes tienen que extraer de esto los datos no repetidos, ¿sí? No repetidos para que en base a esos datos podamos construir la tabla, ¿ya? Seleccionamos entonces toda esta tabla, nos íbamos a la parte de datos, ¿ya? En el menú datos, y aquí la opción que dice quitar duplicados, es lo que hicimos. Entonces hacemos un filtro y dejamos solo la porción que nos interesa, es decir, X, nuestra variable en la cual vamos a ir haciendo los conteos, calculando las frecuencias, todo ese proceso de las frecuencias, ¿sí? Con mi columna seleccionada, tal y como está aquí, con mi columna seleccionada, vamos aquí a datos y quitar duplicados. Entonces ahí se les va a desplegar este cuadrito. Para eliminar valores duplicados, selecciona una o varias columnas que contengan duplicados. Ya que está columna B, sí, le doy en aceptar, ¿ya? 40 valores duplicados encontrados y quitados, 10 valores únicos permanecen, aceptar. Es lo que primero hicimos aquí. Ya estamos repitiendo pero en otra hoja para no dañar esta tablita, ¿ya? Y obtienen ya sin filtrados, mejor dicho, los datos. Hasta ahí, chicos, preguntas. ¿No? Entonces, primer paso, quitar duplicados. Pueden ir anotando por aquí. Paso 1, me dirijo a datos, opción, quitar duplicados, filtro, ¿ya? Una vez que tienen esto, tienen que ordenarlos, porque recuerden que en las tablitas siempre trabajamos en ese orden, de menor a mayor, ¿ya? Siempre en ese orden. Si se fijan aquí, tienen que estar ordenados los datos, ¿ya? Entonces voy acá y aquí todavía no está en orden, ¿sí se dan cuenta? No me ordena eso. Entonces con los datos seleccionados, me dirijo a inicio, ordenar de menor a mayor, ¿ya? Clic. Y miren, ya han quedado los datos ordenados. 0, 1, 2, 3 hasta llegar al 9 para este ejemplo específico. Porque si se fijan ustedes, los datos solo van en esos rangos, ¿sí ven? No pasan del 9 como tal para este ejemplo, ¿ya? Es lo que hicimos. Y una vez que obtuvimos ya los datos ordenados, esto sí ya puedo yo pasarlo a mi tabla, en la columna de valor o en la columna de X, ¿ya? Y es lo que hicimos. Copiamos esta columna ya ordenada y filtrada y la pegamos aquí en X. Eso de pronto es lo más importante, digámoslo así, porque si ustedes no construyeron los valores correctos o no hicieron la tabla con los valores correctos, les faltó, por ejemplo, poner un 1, un 2, pues ahí se les va a complicar también, ¿sí? Están olvidando datos que pueden ser importantísimos, ¿ya? Hasta ahí, chicos, preguntas. Preguntas, ¿no? ¿Preguntas, Heidi? No me salió la última. Ah, ya. Es que le veía con la mano alzada. ¿Ya?
Listo, estamos bien hasta ahí, creo, ¿cierto? ¿Sí? ¿No? Hasta ahí sí. ¿Hasta ahí? Ya. Chévere. ¿Ya? Los que de pronto ya tienen dominio en esta parte pueden irlo recordando también, ¿sí? De pronto al inicio se nos complica también un poquito, ¿ya? Una vez que tenemos esto, pues prácticamente ya es ir realizando solo conteos, ¿sí? Tal y como lo aprendimos aquí en clase, ¿ya? Si lo hacemos de forma manual, pues ¿qué les toca? Ir revisando todos los datos e ir contando cuántos ceros hay, ¿cierto? Voy ahí, reviso todos cuántos ceros y voy a la columna de frecuencia absoluta y lo voy anotando, ¿cierto? Pero pues ahí la facilidad de trabajar un software, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la fórmula para poder trabajar la frecuencia absoluta o el comando? La fórmula es contar sí. Contar punto sí es la fórmula, ¿sí? Si ustedes ponen contar punto sí, voy a ponerle acá, ¿ya? Recuerden que pueden ponerle más al inicio o pueden ponerle igual. Miren, igual les muestra. Contar punto sí al ponerle más al inicio. O miren, le puedo poner igual contar punto sí. Se les despliega también, ¿ya? Entonces el comando se puede ejecutar con igual y el comando, o si no con más y el comando, ¿ya? Con cualquiera de ellos. Si yo selecciono la primera, ya les da también Excel la opción de poder trabajar, o les da más que todo cómo funciona o en qué consiste ese comando. Miren, contar sí, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Así funciona ese comando, ¿ya? Entonces, es lo que hicimos acá, ¿ya? Contar sí, y contar sí tiene dos parámetros. Rango y condición, ¿ya? El rango, como estamos contando pues toda la columna B, todos los datos en bruto, los datos crudos como tal, tenemos entonces que seleccionar todo ese rango de la columna B, porque ahí están nuestros datos, ¿cierto? Y es lo que habíamos puesto con ustedes, desde B3, que empieza mi dato 1, ¿sí ven? B3, hasta llegar a mi columna, a mi celda, perdón, B52, ¿ya? En base a todo eso yo voy a contar cuántos ceros hay, cuántos unos, cuántos dos, tres, y todos los números hasta llegar al 9, ¿sí? Entonces, con eso ya teníamos nuestro rango, B3 a B52, pero como esos valores van a ser fijos al contar cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, tres hay, ¿qué es lo que debemos hacer? Ponerlo entre los signos de dólar, les había comentado a ustedes. Al colocar entre signos de dólar, nosotros hacemos que una celda se mantenga fija, no cambie, ¿ya? ¿Por qué necesitamos que se mantenga fija? Porque en Excel, pues, en la primera columna colocamos la fórmula y luego arrastramos. Es lo que se suele hacer. Cojo y arrastro, cojo y arrastro. Y al momento de arrastrar, quiero que esos dos valores no cambien, ¿sí? Entonces, al querer que no cambien, pues los mantengo fijos entre signos de dólar, ¿ya? Esto creo que ya lo habían manejado también ustedes, pero las fórmulas, si de pronto no las tienen o no las trabajaron, les voy a ir dejando también aquí en el chat, ¿ya? Eso, ahí estamos entonces con la primera fórmula. Contar sí, en todo mi rango de datos, B3 a B52, ¿qué cosa? Entonces, para pasar del rango a la condición, separo con un punto y coma. Es lo que me dice el comando, así lo entiende. Entonces, yo al poner punto y coma, separo ya el rango de la condición, ¿sí? Y mi condición, entonces, es el número al que yo le voy a hacer el conteo. En el primer caso, pues, debo contar esto, lo que tengo en E3, que es 0. Para el otro deberé contar E4, E5, E6, 7, hasta llegar a E12, ¿sí? Pero como en la primera celda no estoy ya poniendo fijo E3, pues yo le arrastro, hace ese conteo también de forma automática, entonces para el siguiente ya está E4, E5, E6, hasta llegar al E12,
¿sí? Entonces, una vez que pongo aquí, recuerden arrastrar. ¿Cómo arrastro? Selecciono este cuadrito en verde que tienen en la parte inferior derecha. Ahí se les pone incluso el cursor, se les pone con un más, ¿ya? Selecciono y arrastro, ¿sí? Y ahí sí pueden ir fijando, si ustedes, por ejemplo, en la F4, si ven que toditos los parámetros del rango como tal, B3 y B52 se mantienen, no cambian. Va cambiando la condición, es decir, el número al que yo voy a ir haciendo el conteo, ¿sí? Para este caso ya deberá ser E4, que es donde está el 1, para este caso es 5, que es donde está el 2, y así hasta llegar acá, ¿ya? Ahora tengo que comprobar que estos conteos corresponden a los 50 datos que tenemos, ¿sí? Eso depende mucho del problema, pueden tener 30, 50, 100 datos, 200 datos, depende, ¿ya? Para este ejemplo, si se dieron cuenta, pues llegábamos a 50. Entonces, todo esto debería darme 50 datos. Y aquí se comprueba. Recuerden que esto pueden poner ustedes igual suma y seleccionar todo eso, o si no, irse aquí al icono en inicio que dice autosuma, ¿ya? Al seleccionar autosuma, pues directamente le suma esta columna como tal, ¿ya? Debería darnos 50, entonces ahí estamos súper bien, ¿sí? Debemos coincidir con el número de datos, estamos muy bien hasta ahí, ¿ya? Hasta ahí, chicos, preguntas. No, de pronto para los compañeros. Licenciada, verá, al momento que usted pone igual contar, sí, ¿ya? pone el símbolo numeral, la columna y ese 3. Eso no lo entendí. S3. Hay un 3, ajá. El símbolo de dólar y el 3 está al lado. Exactamente, ya. Esa parte de ahí es del primer dato. Mire, usted aquí el primer dato que lo tiene en la columna, en la celda, perdón, B3, ¿ya? Pero al B3, como yo quiero mantenerlo fijo para poderlo arrastrar, ¿qué hago? Pongo o le anticipo a la B el signo de dólar, luego de la B el signo de dólar y el 3. Es lo que debo hacer, ¿ya? Es como una nomenclatura dentro de Excel. Mire, usted tiene en el chat, les pongo, ¿sí? Tiene esa es mi celda, B3, pero yo a esa celda B3 debo hacerla fija, ¿sí? ¿Cómo la hago fija? Tengo que poner el signo de dólar, B, dólar 3. Ahí les puse en el chat, ¿ya? Es la celda B3, pero ya dejada de forma fija, que no cambia al momento que yo arrastro la fórmula. Es lo que estamos haciendo, nada más. ¿Ya? Si yo quisiera dejar fija, por ejemplo, C5, ¿cómo deberían poner? El signo de dólar, C, signo de dólar 5, por ejemplo. Entonces, de esa forma, ustedes en Excel dejan fija una celda. ¿Ya? No sé si de pronto ahí quedó un poquito más claro el compañero que estaba preguntando esta parte. Sí, licenciada. Sí, ingeniero, está ahí, está bien. Ya, súper bien. Listo. Entonces yo dejo fijo. Necesito dejar fijo, recuerden eso. ¿Por qué? Porque yo voy a ir arrastrando la fórmula. Y al momento de ir arrastrando, Excel lo que entiende es que van a ir haciendo un conteo regresivo, o sea, un conteo progresivo en cada una de las celdas. ¿Ya? En cada una de las celdas. Pero si yo dejo ya celdas fijas, Excel entiende pues de esa forma, el dólar, B, dólar 3, entonces entiende que ustedes ya no quieren mover eso, pues, y esa es la nomenclatura dentro de Excel, ¿cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿ya? La frecuencia absoluta acumulada, como salía, por eso les decía, es súper importante entender cómo construimos la tabla de forma manual para poder trasladar ese concepto también acá, ¿ya?
La absoluta acumulada, recuerden que el primer valor era el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea, se traslada, ¿cierto? Y por eso aquí nosotros pusimos que sea igual a F3, a esta de aquí, ¿sí? Que sea igual a esta de aquí. Entonces, más F3, o si no, igual F3. Cualquiera de las dos les sirve para llamar ese dato, ¿sí? Y una vez que llaman, ¿cierto? Entonces, el siguiente, ahí sí ya vamos a ir haciendo sumas, porque hasta aquí solo tenemos un dato, pues ahí no valdría introducir ningún tipo de fórmula, más que solo llamar a la que está ya en la celda de F3, ¿cierto? Entonces, en la siguiente celda sí voy haciendo ese conteo, ¿cierto? Recuerden que para sumar esto es de esta forma, ¿ya? Voy a irles poniendo por colorcitos. Entonces sumo estos dos azules y me da acá lo que está en naranja. Entonces aquí voy a ponerle naranja. Entonces voy sumando de esa forma, ¿ya? Voy a irles poniendo aquí otro colorcito también, un verde por ejemplo, ¿ya? Entonces miren cómo se va sumando, ¿ya? Sumo estos dos azules, sumo 4 y sumo 7, me da 11. Sumo 11 y sumo 2, me da 13. Sumo 13 y sumo 5, me da 18. Y así se van sumando cada uno de esos valores que se van obteniendo en la frecuencia absoluta acumulada, ¿ya? Incluso miren, ustedes pueden irle poniendo los colorcitos también aquí, ¿ya? Para que diferencien pues qué es lo que van a ir sumando. Entonces van sumando lo que está del mismo colorcito, ¿sí? Van sumando lo que está del mismo colorcito hasta llegar acá abajo, ¿ya? Entonces, en 11, ¿qué deberían sumar? G3, donde está el 4 aquí, más el 7. ¿Y el 7 dónde está? En F4. Entonces, sumo G3 más F4. ¿Sí? Es lo que debo ir colocando aquí. Más, recuerden esto más esto, enter, ¿ya? Es lo que debo ir haciendo. Y aquí es cuestión ya solo de ir arrastrando, ¿sí? De ir arrastrando, nada más, ¿ya? De ir arrastrando de tal forma que ustedes al final, pues en la frecuencia absoluta acumulada, también obtengan el número de datos de la muestra, ¿sí? Entonces, en la frecuencia absoluta y en la frecuencia absoluta acumulada, en los dos casos debemos obtener 50, ¿sí? Y miren, aquí se comprueba. Tengo aquí este 50, voy a ponerlo por aquí de rojo, ¿ya? Y este 50 acá. Entonces, esos son datos que me indican que estoy yendo bien, ¿sí? Que estoy yendo bien, ¿ya? Hasta ahí. Preguntas, chicos. ¿No? Miren, aquí les recomiendo también que vayan poniendo estos colores, ¿ya? Entonces ahí ustedes se dan cuenta que van sumando lo que está así en el mismo colorcito, así en diagonal, ¿ya? En diagonal hasta llegar acá. 42 más 8 se comprueba los 50 con este de acá, ¿sí? Se van comprobando, ¿ya? Ahora, para la frecuencia relativa, ¿ya? La frecuencia relativa, ¿cómo lo calculábamos nosotros? Dividiendo directamente. ¿Qué dividían ustedes en la frecuencia relativa? ¿Sí se acuerdan? La cantidad que está ahí para 50. ¿Ya? ¿Qué cantidad? Pero, ¿la columna F o G? Digamos, a ver, en el relativo. El número de datos. F o G. La F va a ir la. Exactamente, la frecuencia absoluta, ¿cierto? Dividimos, para la frecuencia relativa, dividimos la frecuencia absoluta para el número total de la muestra, es decir, para los 50, ¿ya? De esa fórmula que estamos diciendo ahora.
¿Cuál es el dato que lo vamos a mantener fijo? El 50, ¿sí o no? El 50 yo no quiero que cambie en ninguna de las celdas, porque todos esos valores a toditos los voy a ir dividiendo para 50 cada una de esas celdas. Entonces, como lo aprendimos en la frecuencia absoluta, para mantener esa celda fija, ¿qué es lo que hago? Le pongo entre signos de dólar a esa celda y la pongo fija, ¿ya? Entonces, la primera H3, aquí la primera, ¿ya? Divido, después vemos la parte del redondeo, ¿sí? Primero lo que está dentro del paréntesis. Divido, ¿qué cosa? F, que vendría a ser el 4, ¿ya? Para este valor de aquí, ¿sí? Para F13 que lo tengo aquí, ese 50 que lo tengo en rojo aquí va a ser fijo, ¿cierto? Va a ser fijo. Entonces, F3 para 50, es decir, 4 para 50. El otro va a ser 7 para 50, 2 para 50, 5 para 50 y así todos estos valores hasta llegar al 8, ¿ya? Y es lo que pusimos dentro del paréntesis, F3 sobre F13, aquí también F4 sobre F13, F5 y todos estos para 50, ¿ya? Ahora, ¿por qué a esa fórmula nosotros le pusimos el redondeo? Si ustedes no le ponen el redondeo, ¿ya? Excel les va a trabajar con todos los decimales que les arroja, pueden ser, bueno, todos los que le arroja la calculadora, ¿ya? Pero recuerden que con ustedes estamos trabajando la parte del redondeo también. Si lo hacemos manualmente, pues a 2 decimales. Aquí en programa pueden dejar 3 o más. Incluso pues les había dicho que mientras más decimales es mejor incluso para la parte de la respuesta, ¿ya? Entonces aquí le pusimos eso. En sí la fórmula vendría a ser esta, chicos, para la frecuencia relativa. Lo que pusimos ahí del redondeo y del 3 es propiamente ya de la función de redondeo. Entonces, ¿qué estamos diciendo ahí? Que redondee la división que estamos haciendo, coma, punto y coma, perdón, a 3 decimales. ¿Sí? Es lo que le estamos diciendo a Excel, ¿ya? Que redondee esa división a 3 decimales. ¿Sí? Con eso en mente, pues ya podríamos arrastrar. Entonces, colocamos esto y arrastramos, ¿ya? Les pongo también esta fórmula en el chat. Si de pronto no la tienen, ahí estamos, ¿sí ven? Ahí le dijimos, redondeamos la división de F3 para F13 con 3 decimales, es lo que estamos haciendo. ¿Pueden trabajar sin el redondeo esta fórmula? Sí, sí pueden, ¿ya? Sí pueden. Pero recuerden que les van a arrojar muchísimos decimales y es por eso que nosotros le pusimos en esta fórmula la parte del redondeo, ¿ya? La parte del redondeo. Una vez que la pongo aquí, solo es cuestión de ir arrastrando, ¿cierto? Solo es cuestión de ir arrastrando, nada más, ¿ya? De tal forma que en el total, eso también lo dijimos en teoría, si se acuerdan, la suma de la frecuencia relativa nos debe dar 1. Entonces aquí nuevamente en el 1, yo puedo poner aquí una autosuma, o sumar todo este rango de aquí y me da un 1, ¿sí? Me da un 1 y entonces esa es otra pauta de que estamos realizando un buen trabajo o un buen conteo también aquí en la parte de las frecuencias, ¿ya? ¿Preguntas hasta ahí, chicos? ¿No? En la parte de la frecuencia relativa acumulada, en cambio, sucede lo que nosotros hicimos prácticamente ya en la absoluta, ¿sí? A este valor lo traslado, voy a ponerles aquí otro colorcito, lo traslado de acá, o sea, es el mismo, ¿ya? Y luego voy sumando así en diagonal, ¿ya? Pero aquí pongámosle otro color para no confundirlos, ¿ya? Y este aquí sí pongámoslo naranja. Entonces voy sumando también en diagonal, sumo 0.8 más 0.14 y me da aquí la suma, ¿cierto? Entonces voy haciendo así, en ese orden, sumando también en decimal, pero pues aquí ya trabajamos con las columnas de la frecuencia relativa,
nada más, ¿sí? Entonces ahí pueden irle poniendo colorcito, también les decía para que vean cómo van haciendo esta suma en diagonal, ¿ya? Pueden irlo poniendo hasta completar aquí todo esto, ¿sí? Y aquí ya suman lo mismo, entonces sumo este con este, me da 0.22, si lo sumo con 0.04 me da 0.26, más 0.1, 0.36, más 0.06, 0.42, y así voy sumando en diagonal hasta llegar a ¿qué? A 1 también. Entonces lo que estoy poniendo en rojo, chicos, es la pauta para que ustedes vayan comprobando pues cada una de las columnas. Entonces, en las frecuencias absolutas, ya sea la absoluta o la absoluta acumulada, debe darnos el número total de la muestra. En la frecuencia relativa y relativa acumulada debe darnos 1. ¿Ya? Entonces, es la pauta de que estamos haciendo un buen trabajo. ¿Sí? Lo de las frecuencias acá, ya lo vimos con ustedes, es la parte del porcentaje. Prácticamente, este sería el trabajo, chicos, lo que estoy aquí sombreándoles. ¿Ya? Las dos últimas columnas incluso es para que nosotros podamos entender los datos, porque si de pronto a mí me dicen, ay, ese dato tenía 0.08, pero no lo entiendo, ¿cierto? De pronto nosotros estamos acostumbrados a manejar porcentajes, entonces si me dicen 8%, ahí sí, ¿cierto? Lo noto. Si me dicen, por ejemplo, acá el 4%, lo noto, ¿cierto? Es para una mejor interpretación estas dos columnas de aquí, ¿ya? Porque prácticamente la construcción de las frecuencias es esto. Ya lo último es para una mejor interpretación nuestra, ¿sí? Para poder interpretar los datos de mejor forma, ¿ya? Comprobar en la parte del porcentaje, pues que las dos columnas nos debe dar a nosotros 100%. Esas son mis pautas, ¿ya? Y eso prácticamente sería la construcción de la tabla. Pregunta, chicos.